Bienvenidos a Se entregó por nosotros. Hoy voy a hacer la reseña del libro La agonía de Cristo, escrito por Santo Tomás Moro. La edición que tengo es de Ediciones Rial, y es una edición de 1991. Edición preparada por Álvaro de Silva. Y bueno, voy a leer la contraportada. Dice: los escritos de Tomás Moro, ya prisionero en la Torre de Londres, del 1534 al 35, fueron rescatados de diversas confiscaciones por su hija Margaret. El último, un valioso y rico comentario a la Pasión de Cristo, pudo ser publicado en la edición de obras de Moro, hecha en inglés por W. Russell en 1557. Si la proximidad a su ejecución explica de alguna manera la rapidez de la escritura del manuscrito original que se conserva en Valencia, la claridad y el cuidado de la caligrafía, perfectamente legible hasta en las correcciones de texto, muestran la serenidad de su ánimo en aquellos momentos finales. En ellos, el que ya había alcanzado fama internacional como escritor y humanista, plasmó obras imperecederas. El diálogo de la fortaleza contra la tribulación y la agonía de Cristo, además de cartas de gran valor histórico y doctrinal. Antes de su encarcelamiento, Moro había escrito ya un tratado sobre la pasión, cuya grandiosidad literaria, de sabor miltoniano, se convierte en esta obra de prisión, en atractiva intimidad y elegante sencillez que cautivan y llegan directamente al lector. Moro estudia y contempla no solo la pasión y el sufrimiento corporal, sino el dolor agónico, la aflicción del que combate moralmente por la conquista de una meta, como indica el apón griego. Verdad esta que el humanismo inhumano pretende olvidar, incapaz de aceptar que en la existencia temporal el dolor es un ingrediente del amor y la felicidad. Otro aspecto importante de la última obra de Moro está constituido por los interesantes análisis históricos y referencias a la historia de su época, que por su inteligencia reflejan el tiempo de entonces y también el de hoy. Álvaro de Silva ha realizado una magistral traducción y un excelente estudio introductorio, unánimemente apreciados por la crítica literaria e histórica, de esta obra que viene a ser un testamento admirable de Tomás Moro como humanista y como cristiano, como hombre leal y santo en medio de todos los afanes nobles del mundo, incluso en la turbulencia del poder y de la política. Y bueno, en la introducción de Álvaro de Silva comienza con una frase de Pascal que dice: Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo, es preciso no dormirse durante todo ese tiempo. Leo algunos fragmentos de la introducción que tengo subrayados. Por ejemplo, dice: no se piense que Santo Tomás Moro tan solo conoció la rigidez de la preparación ascética. La oración mental durante tiempos determinados es central en la vida cristiana, pero Moro insiste en que se ha de rezar siempre y en que se puede rezar en todas partes. Poco importa dónde se dirijan nuestros pasos si nuestras cabezas están puestas en el Señor. Dice más adelante: la situación de facto de la Iglesia y la unidad de la Iglesia. Y cuando parece que va a hablar de los que se mantienen fieles y vigilantes, pues afirma que no todos duermen, escribe: tales obispos no duermen como Pedro, sino que, con Pedro despiertos, niegan a Cristo. Graves y duras palabras que no son juicio, sino expresión del dolor y pena de quien sufría con la Iglesia. En la vigilia de Judas y en el amodorramiento de los discípulos, ve Moro una imagen de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Al hablar del instrumento de traición y el beso de Judas, insiste en que Cristo sigue siendo entregado actualmente en manos de los pecadores, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los fieles cristianos son llamados otros Cristos, formando el cuerpo místico. Bueno, aquí hago una anotación personal. El hecho de que Santo Tomás Moro pues haga esta crítica a ciertos sectores episcopales de su tiempo, lo hace sin duda llevado por un gran amor a la Iglesia, porque hay que recordar que el fiel laico, porque recordemos que Santo Tomás Moro era un fiel laico, el fiel laico tiene derecho también, cuando ve algún error en la jerarquía, tiene el deber de avisar y de decir que se están cometiendo esos errores, siempre y cuando se haga desde el respeto a la jerarquía, pero no es malo decirlo. Es más, decir que se están cometiendo a veces errores, lo que denota es amor a la Iglesia, y callarse pues podría ser todo lo contrario, pues no tener suficiente amor por la verdad y por la Iglesia, o sea que no hay nada malo en ello. Él lo hacía con todo el respeto del mundo y el amor a la Iglesia. Ahora voy a pasar ya a la agonía de Cristo de Santo Tomás Moro. Voy a pasar a leer los fragmentos que más me han gustado del libro. Parece como si Cristo se sirviera de su propia agonía para hablarle con vivísima voz. Ten valor, tú que eres débil y flojo, y no desesperes. Estás atemorizado y triste, abatido por el cansancio y el temor al tormento. Ten confianza. Yo he vencido al mundo y a pesar de ello sufrí mucho más por el miedo y estaba cada vez más horrorizado a medida que se avecinaba el sufrimiento. Deja que el hombre fuerte tenga como modelo mártires magnánimos, de gran valor y presencia de ánimo. Deja que se llene de alegría imitándolos. Tú, temeroso y enfermizo, tómame a mí como modelo. Desconfiando de ti, espera en mí. Mira cómo marcho delante de ti en este camino tan lleno de temores. Agárrate al borde de mi vestido y sentirás fluir de él un poder que no permitirá a la sangre de tu corazón derramarse en vanos temores y angustias. Firmemente confiado en que yo te apoyaré y dirigiré tu causa hasta que seas proclamado vencedor. Te premiaré entonces con la corona de la victoria. Más adelante hay unas páginas maravillosas también en las que analiza la traición de Judas y cómo
por bajo que se haya caído, no debemos ceder a la desesperación. Dice así: no hay límite, sin embargo, en la bondad de un Dios misericordioso, y ni siquiera tal pecador ha de desesperar del perdón. Después de ver de cuántas maneras mostró Dios su misericordia con Judas, que de apóstol había pasado a traidor, al ver con cuánta frecuencia le invitó al perdón y no permitió que pereciera, sino que él mismo quiso desesperar, no hay razón alguna en esta vida para que nadie, aunque sea como Judas, haya de desesperar del perdón. Siguiendo el santo consejo del apóstol, rezad unos por otros para ser salvos. Si vemos que alguien se desvía del camino recto, esperamos que volverá algún día a él, y mientras tanto, recemos sin cesar para que Dios le ofrezca oportunidades de entrar en razón, para que con su ayuda las coja, y para que una vez cogidas no las suelte ni rechace por malicia. Hay que tener en cuenta, ya para acabar este programa, hay que tener en cuenta que Santo Tomás Moro escribe estas líneas haciendo como apología del martirio porque él mismo estaba encerrado en la torre esperando su propio martirio. Y por eso estaba haciendo toda esa meditación sobre la pasión de Cristo y sobre la idea del martirio. En fin, es un libro muy bonito, muy especial y profundamente recomendable. Un saludo y hasta la próxima.